Hola, mi nombre es Bernardo Prexel, soy un estudiante de tercero de bachillerato A del Colegio Británico Internacional y voy a exponer mi comentario oral individual para la clase de Lengua A, Lengua y Literatura del programa del diploma del Bachillerato Internacional. En mi comentario oral individual hablaré sobre el poema Arcos de Octavio Paz y expondré mis hallazgos sobre su autor, sobre el texto y contexto, y aparte de un análisis métrico y poético del poema en particular. Entonces, para empezar, voy a explicar un poco de quién fue su autor, es decir, quién fue Octavio Paz. Octavio Paz fue un escritor, ensayista, poeta y diplomático mexicano nacido en Ciudad de México en 1914 y muerto en su misma ciudad natal, es decir, Ciudad de México, en 1998. Es así que Octavio Paz vive en el escenario histórico-social posterior a la Revolución Mexicana, que tuvo lugar entre 1910 y 1920. Paz empezó a escribir desde muy joven y participó en el Segundo Congreso Internacional de Escritores Antifascistas en Valencia en 1937, es decir, mientras continuaba la Guerra Civil Española. Octavio Paz tuvo una fuerte implicación con este conflicto en particular, en donde apoyó a los republicanos. Y su posición política sobre este tema se encuentra plasmado en uno de sus poemas. Pero regresando a su biografía, se puede decir que en 1945 viajó a Estados Unidos y ahí se inició en el movimiento angloamericano modernista. Además, como diplomático, también viajó a Francia, de donde extrajo su carácter surrealista, y ahí se relacionó con grandes exponentes de este movimiento, como fue André Breton, por ejemplo. Igualmente, como diplomático, fue designado embajador de México en India en 1962, pero renunció a su cargo en el 68 en signo de protesta frente a la represión sangrienta del gobierno mexicano contra las demostraciones estudiantiles en Tlatelolco, que tuvieron lugar durante los Juegos Olímpicos en México. Este hecho de que renunció a su cargo como embajador demuestra su implicación fuerte con la realidad social y política de su país, México. Bueno, hablando ahora de su obra, se puede mencionar que Octavio Paz perteneció a los movimientos surrealista y modernista, como ya mencioné anteriormente, y también su obra versa un poco sobre el existencialismo. Ha sido reconocido como uno de los autores de lectura obligatoria latinoamericana, y en 1990 recibió el Premio Nobel de Literatura por, y cito, una apasionada obra literaria de amplios horizontes, moldeada por una inteligencia sensual y un humanismo íntegro, como anunció la misma Academia Sueca al momento de entregarle su premio Nobel. Entre sus obras están El laberinto de la soledad, El arco y la lira, El monogramático y Libertad bajo palabra, que es el texto al que me voy a referir a continuación. Entonces, Libertad bajo palabra es en realidad un poemario que agrupa mucha de la producción poética de Octavio Paz desde 1935 hasta 1957 y fue publicado en 1960 en México. De género surrealista, en Libertad bajo palabra se pueden encontrar los poemas más reconocidos de Octavio Paz, como son Piedra y Sol, La vida sencilla, El ramo azul, entre otros. Por otro lado, el poemario está estructurado en 5 partes distintas, que se llaman Bajo tu clara sombra, Calamidades y milagros, Semillas para un himno, Águila o sol y La estación violenta. En este texto se tratan temas como la soledad, el amor, la muerte, las contradicciones sociales y de lo que desarrollaré más en específico, de la vida política en México durante la segunda mitad del siglo XX. Entonces, puedo mencionar que la poesía ha servido ahí como una herramienta de supervivencia y afirmación para el ser humano, ya que nos aporta conexión entre unos y otros y nos vuelve más humanos. Octavio Paz vio la dualidad donde el habla, que es la poesía, da a conocer aquello en lo que la acción o política trabaja para dar sentido al estar, pertenecer y participar en sociedad. Consecuentemente,
Octavio Paz fue un referente y una figura delantera del colectivo de la generación decapitada, perdón, de la generación desencantada a la que perteneció, porque promovió la discusión pública en todos sus órdenes hasta los últimos días de su vida. De esta manera, dentro del poemario que tratamos, que es Libertad bajo palabras, se encuentra el poema Arcos, del que voy a hablar a continuación. Entonces, Arcos está estructurado en dos estrofas distintas. Primero una de 7 versos y luego una de 13. Estos versos son en su mayoría en decasílabos, es decir, que tienen 11 sílabas métricas y por ende son de arte mayor. Sin embargo, los versos 7 y 8 son hexasílabos, es decir, que tienen 6 sílabas métricas cada uno, y los versos 12, 13, 15, 16 y 20 son heptasílabos, es decir, que tienen 7 sílabas métricas. Estos dos tipos de versos distintos a los endecasílabos son en consecuencia de arte menor, porque tienen menos de 8 sílabas métricas cada uno. En lo que se refiere a las licencias poéticas, cabe mencionar que hay entre 1 y 2 sinalefas en la mayoría de los versos, y todos ellos, a excepción del primero y del 17º, son de tipología llano, es decir, que tienen la acentuación en la penúltima sílaba. Las dos excepciones que mencioné, que son el primero y 17º verso, son de tipología agudo y esdrújulo respectivamente, y esto afecta también su métrica. Finalmente, en cuanto a estructura externa se refiere, los fonemas más frecuentes son O, E y A, que son las vocales abiertas, y estas vocales nos aportan rima y cohesión entre los versos. Pero ahora voy a hablar un poco sobre lo que Octavio Paz nos pretendía transmitir a través de su poema Arcos. Entonces, siendo un poema de verso libre, el poema Arcos empieza con una pregunta clásica exclamativa que dice: ¿quién canta en las orillas del papel? Esta es una de las múltiples metáforas que Paz emplea en su poema y nos da una primera inducción a lo que se plantea en el poema. Con la pregunta ¿quién canta en las orillas del papel?, Octavio Paz en realidad pretende decir ¿quién está verdaderamente detrás de la poesía? Y así se remite al personaje o la figura del poeta como personaje principal en este poema. Enseguida, en este poema, que es rico en imágenes y personificaciones, se denota un personaje que se ve reflejado a sí mismo en un río de imágenes. Así, Octavio Paz empieza con la ilustración del agua y uno como lector se puede dar cuenta de que este es un poema fuertemente introspectivo. Se dice que el río avanza y que no transcurre, que el personaje se separa y se aleja de sí mismo, pero que a la misma vez va a su encuentro a través del mismo río. Es así que el lector entiende que el poema trata sobre el cambio o sobre la evolución personal del protagonista, que es probablemente el mismísimo Octavio Paz. Entonces, como mencioné, el poema trata de transformación y de la dificultad de reconocerse a uno mismo en el transcurso del tiempo de la vida, concretado en la imagen del río. Entonces, con un aire de melancolía y añoranza, considero que el personaje está pasando por una época casi que de crisis personal, donde no se reconoce a sí mismo y se busca en el pasado. Esta es una situación con la que pienso que muchas personas pueden relacionarse, porque durante la vida todas las personas cambian en adaptación natural a sus circunstancias, a sus relaciones y a los espacios del momento, de su entorno. Aparte de esto, cabe recalcar que el presente no es una unidad que perdura, sino que en cambio es una sucesión infinita de muchos momentos, y en el intento de alcanzarlas es casi imposible para una persona no cambiar, porque el cambio busca adaptarse a las condiciones actuales de esa sucesión infinita de momentos. Entonces, esto se hace evidente, por ejemplo, en el hecho de que la cosmovisión de una persona de 5 años
no es la misma que la de la misma persona cuando tiene 18 años o cuando tiene 40 años o 50, aun si sigue siendo la misma persona. Pero lo que es triste y conflictuado a veces es que en este constante flujo de transformación, como el de un río, pueden surgir problemas que hacen a uno dudar de quién es en realidad. Y estos problemas pueden aparecer, por ejemplo, por relaciones con otras personas o por la situación a la que nos enfrentamos en general. Y entonces cuando esto pasa, que uno no se encuentra a sí mismo, es que uno regresa a ver el pasado para intentar reconocerse. Pero en ese momento uno se da cuenta de que quien yo soy en este momento difiere de quien yo era hace tiempo. Y esto causa más conflicto con uno mismo. Entonces, regresando al poema, se mencionan elementos como letras puras, signos, transparencias, islas y los mismos arcos de imágenes que dan el título del poema. Estos elementos se podrían traducir, a mi criterio, como recuerdos que uno va dejando atrás en el transcurso del río, es decir, en el transcurso de la vida, pero a los que aún nos aferramos porque intentamos reconocernos en ellos. Esto es especialmente fuerte en la labor poética, considerando que la escritura perdura en el tiempo, pero cuando Paz exclama, oh escritura, raya en el agua, quiere decir que esa escritura no es tan permanente o válida para sí mismo por tanto tiempo, sino que su escritura se diluye como el flujo del agua en este río. Para terminar, quiero resaltar el verso 15, que dice, sigo, me espero, sigo, me espero allá, voy a mi encuentro. En este pequeño verso, yo pude encontrar un destello de esperanza en el personaje, que aparece que abandona su resistencia al transcurso del río y confía en que se encontrará a sí mismo más adelante, aunque esto tardase. Bueno, y esto ha sido todo. Gracias por su atención y hasta la próxima.